Damos gracias al Padre en esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias, mi Señor, porque tú, Padre Santo, estás con nosotros. Y ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Ponemos este mensaje en tus manos. Sé tú guiándonos, te lo pido, por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y decimos, amén. Yo voy a hablarles un poquito en cuanto a la alabanza, pero de otro punto de vista, y luego el pastor va a continuar con lo que nos ha estado hablando. Porque se han hecho muchos estudios con respecto a la alabanza, con respecto a la música. Nos compartía el pastor que la música fue creada por Dios. ¿Se acuerdan? La semana pasada fue creada por Dios para alabarle a Él. Y uno de los ángeles que fue creado para dirigir esa alabanza fue precisamente Lucifer. Y leíamos en los pasajes leímos aquellos versículos donde se hablaba, ¿verdad?, que cuando él fue creado con los instrumentos de música, porque él se encargaba precisamente de dirigir la alabanza hacia nuestro Padre, hacia Dios. Pero entró orgullo en él, porque al ver que todos alababan y cómo él dirigía, él dijo, pues ahora yo quiero, ¿verdad?, que pues a mí, que me tomen en cuenta a mí, que me alaben a mí. Y por eso fue echado de la presencia del Señor. Pero fue echado de la presencia del Señor y no se le quitaron sus instrumentos, él sigue. Y precisamente él usa lo que él tiene para seguir tratando de que tú y yo le demos alabanza a él y no al Señor. ¿Ok? Y precisamente ha habido muchos estudios, porque la palabra nos dice que tú y yo fuimos creados para alabanza de la gloria de su nombre. Tú y yo hemos sido creados para ser para ser impactados, para ser de alguna manera afectados positiva o negativamente por la música. ¿Sí? Ya nosotros como seres humanos, ¿por qué? Porque hemos sido creados para alabar. Y por lo tanto la música a nosotros nos lleva a alabar a Dios o nos lleva a alabar a Satanás. Y debemos tener mucho cuidado. Amén. Ha habido muchos estudios, fíjense bien, estudios de resonancia magnética que se han hecho en el cerebro de las personas que están expuestas a la música. Y expertos en una universidad de Canadá obtuvieron datos precisos de cómo la música afecta el cerebro. La música, la que sea, activa, hace que nuestro cuerpo se active la producción de una hormona o de un químico, que es una hormona, llamado la dopamina. Y la dopamina es un químico que se conoce como el químico de la recompensa o del placer. Ese estímulo o esa dopamina que se produce en el cerebro es lo mismo que causa la cocaína. Cuando un hombre o una mujer, un joven toma cocaína, la cocaína lo que hace es que tu cuerpo produzca dopamina. Lo mismo que se produce cuando tú y yo escuchamos música. Pero la cocaína hace que la dopamina se incremente en un 20% en tu cuerpo. Y por eso es que te sientes con placer por la cantidad de dopamina que la cocaína produce. Pero no solamente la cocaína produce dopamina o la música. Cuando tú y yo comemos, cuando llegamos a un restaurante y comemos esos taquitos así tan ricos, ¿verdad? Así, pero de carnita y que le ponen la cebollita y todo, y que se te hace agua a la boca. Estás produciendo dopamina. Estás produciendo la hormona del placer. Y cuando agarras el taquito, le das la primera mordida y dices, es porque estás produciendo dopamina. ¿Ok?
No solamente la cocaína lo produce, también cuando comemos y cuando tenemos placer. Por eso se llama la hormona del placer. ¿Ok? Entonces, cuando estás comiendo algo que te gusta mucho, y tu cuerpo incrementa la cantidad de dopamina a un 6%. Fíjate, la cocaína al 20%. Pero al comer algo rico lo puedes incrementar hasta llegar a un 6%. También se encontró que algunas personas, cuando son estimuladas por la música, fíjense bien qué interesante, cuando esas personas son estimuladas por la música, pueden llegar a incrementar la cantidad de dopamina al 21%, más que la cocaína. Por eso es que hay quienes están todo el día con la música, todo el día. Hacen lo que están con la música, están con la música, están con la música. Se crea una adicción. La dopamina crea una adicción. Y puede ser una adicción a la música, una adicción a la droga, una adicción porque necesitamos esos estímulos repetitivos para poder sentir placer. ¡Wow! Fíjate qué interesante. La dopamina es clave para producir adicciones. ¿Okay? Otra de las cosas que encontraron fue que las personas retenemos más el conocimiento cuando usamos música. Por eso, no sé si a ustedes les pasó o a sus hijos, que cuando estábamos en la escuela nos enseñaban muchas cosas con música. ¿Quién se acuerda cómo les enseñaron el abecedario o el alfabeto? ¿Cuál era la canción? A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G. Y no se te olvida, ¿verdad? No se te olvida. Así nos enseñaron. Y hay muchas cosas que aprendes, se te quedan grabadas con la música. Hicieron un experimento y se fueron al centro de una ciudad. Y agarraban a personas así de repente. Les decían, estamos haciendo un experimento, ¿nos quiere por favor ayudar? No, pues que sí, ok. Entonces le decían, ¿recuerda usted alguna canción de cuando era jovencito? ¿Cristiana o no cristiana? ¿Se acuerda usted de esa canción? Y la gente le decían, dependiendo de la edad, pues había quienes cantaban trío, había quienes cantaban, ¿verdad? Otra cosa, el tunca, tatunca y cosas así. Y otros cantaban himnos, otros cantaban otra cosa. Pero se acordaban de la letra y se acordaban del ritmo, de la melodía. Y luego se dieron cuenta que la gente cuando empezó a cantar, al comparar ellos la grabación de la gente con la original, con el canto original, se daban cuenta que la gente estaba cantando casi del mismo tono, de la misma canción y casi en el mismo ritmo, con la misma melodía. Porque se acordaban muy bien, porque la música tiene ese efecto. Podemos recordar las cosas mejor cuando las unimos a la música. Se nos queda más la información cuando viene con música. La música, y para allá vamos, la música afecta nuestro lóbulo frontal del cerebro. Cuando estamos oyendo música, la música la escuchamos, afecta nuestro cerebro en la parte frontal, producimos la dopamina y la dopamina afecta nuestro cerebelo de tal manera que nuestro cuerpo reacciona. ¿Cómo reacciona? Muy fácil. Vas pasando, escuchas una música, tunta, ta, tunta, ta, tunta, y empiezas, tunta, ta, tunta, ta, tunta. Y tu pie empieza a moverse, ¿verdad? Y empiezas ahí, y luego vas uno caminando, y va la música, y vas caminando al ritmo de la música, y pam, 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 y vas caminando igual. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, tu cerebelo es afectado por la dopamina, y tu cerebelo está diciendo a tu cuerpo, muévete al ritmo de la música. ¿Te das cuenta la importancia de la música? Y Satanás lo sabe.
Por eso es que muchas veces los jóvenes ponen música y ahí están con la música, pero no ponen atención a lo que están escuchando, porque su cuerpo reacciona primero a la música. Pero esta repite y repite y repite cosas que no son de Dios ni agradan a Dios. ¿De qué habla la música últimamente, la del mundo? Me engañates, te fuites con otro, me la vas a pagar, o vente a la cama y te voy a hacer. Es todo lo que habla de puro sexo y venganza. Y de eso, con la música y la letra, se llena tu vida. Se llena tu corazón. Y de la abundancia del corazón. Y es lo que Satanás quiere. Es lo que él quiere. Él quiere que le alabes. Porque él conoce lo que está pasando en tu cuerpo por medio de la música. Pastor. Y de hecho veía, a lo mejor a alguno de ustedes les tocó verlo, veía un video donde le hicieron como una prueba, ¿verdad? Eran unos ancianitos, un hombre y una mujer, ellos con Alzheimer, problema de Alzheimer, y los dos ya estaban en una etapa muy avanzada. Y por ejemplo ponen a la ancianita con ese problema de Alzheimer, y ella estaba sentada, y quienes tienen ese problema ya casi no están teniendo una reacción natural, están como que están con los ojos abiertos, pero como que no reconocen, viendo a ningún lado, y estaban así. Entonces, los dos, en este caso los dos, ellos en su juventud tocaban y tocaron el piano. Le ponen a la ancianita, le ponen el piano, la ponen donde está un piano, y como tocaron casi toda su vida el piano, cuando la ponen a la ancianita en el piano y la ancianita empieza a tocar el piano, ella empieza a tocar melodías bien, dentro de su situación, de su problema de Alzheimer, empieza a tocar las melodías como una persona que está bien en su mente, siendo que ella no lo estaba. Pero en el aspecto de la música, ella empezó a tocar perfectamente melodías de las que ella se acordaba. Perfectamente. Y lo mismo también sucedió con el ancianito. Él igual. Empezaron, y en el caso creo que fue del ancianito, era tocando y cantando. Ya casi no podía hablar. Pero al momento en que empezó a tocar el piano y empezó a cantar, mientras entonaba ese canto, lo pudo pronunciar perfectamente, siendo que él ya no podía hablar normalmente, ya no podía articular palabras. Entonces, precisamente estaban haciendo ese experimento, viendo en cuanto a la importancia de la música. Definitivamente es algo bien importante. Y como compartíamos la semana pasada, les comentaba de que precisamente por la importancia que tiene la música en el área espiritual, porque déjenme les digo una cosa, la música nos afecta tanto en el área, como decía ahorita mi esposa, normal, común, en nuestros sentidos. Escuchamos una música alegre, pues nuestro cuerpo tiende a querer moverse.
pero tanto afecta en el aspecto, vamos a decir así, de nuestro exterior o nuestra, vamos a decir, la carne, pero principalmente nuestro espíritu. Entonces, algo comentábamos la semana pasada en cuanto a como no se enseña, no hay una enseñanza al respecto en general, generalmente hablando, no hay una enseñanza en cuanto a la importancia de la música desde el punto de vista espiritual. Entonces, la iglesia en general, digo en general en todo el mundo, sobre todo la iglesia cristiana, quienes acostumbramos precisamente a alabar a Dios, empezar nuestros servicios de alabanza y adoración con música, a veces no hay el entendimiento o la enseñanza suficiente para tener más mejor el concepto de lo que significa, el por qué cantamos, el por qué adoramos a Dios. Como decíamos la semana pasada, a veces se piensa que es algo que pues es parte de un servicio. Cantamos porque es parte del servicio. Y comentábamos la semana pasada, yo creo que ustedes se acuerdan, lo que nos sucedió con aquel hermano que dijo, bueno, mientras viene la palabra de Dios, aquí los músicos nos van a amenizar. Entonces, que escuchamos ahí, bueno, que este hermano no tenía el entendimiento y el conocimiento del significado de lo que es la alabanza. Al él creer o pensar que era solamente amenizar, entretener. Y como comentábamos, no es para entretener. No es para entretener la música, no es para entretenernos. ¿De que nos gozamos? Claro que sí. Porque es la música. Y la música es para gozarnos, para alegrarnos, para alabanza, para alabar a Dios, para adorar a Dios. Porque así como nos podemos gozar como hace unos momentos, con cánticos alegres, igualmente con cánticos como normalmente los conocemos de adoración, donde tenemos que postrarnos, porque estamos adorando a Dios, ahí también nos gozamos. Ahí también. Ahora, compartíamos la semana pasada, hablábamos, por ejemplo, del rey David, de cómo él danzaba, de cómo él se gozaba. Ahora, necesariamente, no entonces, como dice la Biblia, que el rey David danzaba, entonces todos tenemos que danzar. No es así. Lo que entendemos y lo que aprendemos ahí es de que si tú, porque en tu espíritu te mueve a que tú dances, no que bailes, dances, porque bailar es en la carne, danzar en el espíritu es diferente. Entonces, si tú te mueves como lo hace a veces aquí mi esposa, y se pone a danzar y se pone, gloria a Dios. A mí no se me da. Yo no. Pero no por eso, porque a mí no se me da, entonces yo estoy mal. No. Lo importante es entender, ¿por qué hago esta aclaración? Porque lo importante es entender de saber de la libertad que tenemos en esa área. Hay grupos que prefieren mejor no meterse en esa área, porque después se corre el riesgo o el peligro de que la gente se desordene y cause algo más en la carne y no en lo espiritual. Y de alguna manera es cierto,
cuando no hay el conocimiento y el entendimiento al respecto. Gracias a Dios, en la iglesia donde yo crecí, allá en México, sí teníamos el conocimiento y tuvimos el entendimiento para poder saber y discernir en eso. Entonces, y el pastor, recuerdo que él cuidaba mucho eso. Había la libertad, pero a la vez cuidando en no caer en un desorden. Entonces, lo importante es saber que si la Escritura, la Biblia, nos habla al respecto en cuanto a lo que es la alabanza y lo que es la adoración en una forma, vamos a decir así, que generalmente no lo hemos entendido y no lo sabemos. Comentábamos, hay grupos, iglesias, en donde no usan instrumentos, o puro piano, o ningún instrumento. Y no lo digo para hablar mal o para criticar, no, de ninguna manera. Nosotros no podemos juzgar cada quien. Si esos grupos, ellos, sin ningún instrumento, de todo corazón, alaban a Dios, Dios recibe esa alabanza igualmente como si hubiera instrumentos. O sea, no lo digo por decir, ellos están mal, de ninguna manera. Sencillamente es para que entendamos de que si alguien cree o piensa de que el que usemos instrumentos, eso no es bíblico, pues entonces nosotros podemos darnos cuenta de que no es así. Porque comentábamos la semana pasada, ¿recuerdan? Con salterio, con arpas, con címbalos. El címbalo es un instrumento así, tranquilo. No. Entonces vemos que la Escritura sí nos habla de que sí podemos usar instrumentos, no nada más pura flautita o puro violincito, no. ¿Está mal? No está mal. Pero entonces vemos que la Escritura sí nos habla que sí podemos alabar a Dios con instrumentos de cuerdas, con instrumentos címbalos como los que usa la batería, el piano. Entonces vemos que la Escritura sí nos enseña y nos dice y nos habla al respecto. Amén. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, vamos a estar viendo la Reina Valera. Ahí encontramos a partir del versículo del 20 al 24, vamos a estar leyendo. Unos pasajes que yo creo que la mayoría ya los hemos leído muchas veces. Y aquí en estos pasajes nos narra de cuando Jesús tiene una plática con la mujer samaritana. Y empieza diciendo ahí en el versículo 20, donde dice, la mujer le dice a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Le dice la mujer a Jesús. Y luego Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu
y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Estos pasajes, vamos a anotar algo importante. Estos pasajes que acabamos de leer, encontramos un tema principal. ¿Cuál es? La adoración. De hecho, si hacemos si escudriñamos así nada más brevemente estos pasajes, encontramos que la palabra adorar o adoración, en esos pasajes que leímos, 11 veces se menciona la palabra adoraron, adorar, adoramos, adoran, adoren, 11 veces. Ahí después que ustedes tienen tiempo, cuéntenlos. 11 veces se menciona la palabra adoración. ¿Será que es importante? ¿Será que sí es importante? Comentábamos la semana pasada, es cierto, cuando hablamos de adoración, normalmente lo relacionamos con la música. Pero comentábamos que no es solamente que cuando se tiene relación con la música. Que con la música es solamente un aspecto de lo que implica adorar a Dios. Así es. Comentábamos que abarca más. Y en el aspecto de adorar, comentamos algo que lo hemos dicho en diferentes ocasiones, pero que es importante entenderlo. Lo comenté la semana pasada y en el ayuno también, que cuando cantamos solamente por cantar, el cantar se hace con la boca. Y dijimos que adorar se hace con el corazón. Entonces, bueno, si nos hacemos esta pregunta, cada quien, cuando venimos a la iglesia, ¿venimos a cantar o venimos a adorar? Cada quien conteste esa pregunta, cada quien se va a contestar. Bueno, pues yo vengo a cantar, para pasar el rato bien. Pero si verdaderamente venimos a orar, es con el corazón. Y es con el corazón cuando estamos cantando, hablando, diciendo esas palabras que dice el canto, y estamos tomando conscientes de lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo, si nos concentramos en las palabras, entonces esto es bien importante. Eso nos ayuda a meternos en lo que es la adoración, en espíritu y en verdad. Comentaba a mi esposa, hay cantos que se cantan en las iglesias que a veces, vamos a decir, no que sea pecado, pero a veces solamente se está cantando alegremente y no es que esté mal, pero ahí ya no estás verdaderamente adorando a Dios. Recuerdo que hasta nosotros cantábamos en aquel entonces, aquellas canto, y esa montaña se moverá y se moverá y se moverá, y esa montaña se moverá y se moverá. Y no es que sea pecado o que esté mal en sí, pero veía un hermano que estaba hablando al respecto y decía que fue a un lugar a predicar y estaba ahí como invitado. Y el grupo se pasó como 20 minutos solamente cantando, y esa montaña se moverá y se moverá y se moverá. Y esa montaña se moverá y se moverá.
¿Qué está diciendo ahí? Está dando un mensaje de alabanza a Dios, de adoración a Dios. Está diciendo, sí, que esta montaña se va a mover, si tenemos fe. Pero lo que está diciendo en ese momento, y repitiendo, dice 20 minutos, diciendo que esa montaña se moverá, no está directamente adorando a Dios. Por eso, de hecho, nosotros hemos tenido, cuando hemos entendido y hemos aprendido este significado de lo que es la alabanza de adoración, hemos tenido que quitar, descontinuar cantos que antes cantábamos, porque no habíamos entendido la importancia de que se tiene lo que cantamos, lo que dice la letra. Solamente porque tenía un bonito ritmo y todo, y lo cantábamos. Pero cuando vamos entendiendo, entonces tomamos conciencia de decir, no. Aunque no diga aparentemente cosas feas o malas, pero a la vez como que si estamos alabando a Dios, entonces sí tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que estamos cantando? ¿Qué es lo que estamos diciendo a través de la letra de ese canto? Amén. Así es que cuando Jesús, en estos pasajes que acabamos de leer, y vamos a ahí verlos un momento, cuando Jesús dice ahí en el versículo 22, dice, cuando le dice Jesús a la mujer samaritana. Aquí voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, versículo 22, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. Fíjense, la mujer empezó diciendo a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y lo que le responde Jesús, y lo quiero volver a repetir, cuando le dice, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Saben qué está diciéndole ahí Jesús? Que ni en este monte, refiriéndose al lugar donde la mujer samaritana, ellos creían que ahí se tenía que adorar a Dios. Y Jesús le dice, ni en este monte, ni tampoco en Jerusalén, como los mismos judíos decían. La hora viene que ni en este monte, ni en Jerusalén, no solamente ahí vas a adorar al Padre. Y nosotros estamos viviendo esa hora que ya llegó. Porque ahora la adoración al Padre no necesitamos un lugar específico, ni un edificio, ni un monte, ni una ciudad, para nosotros verdaderamente poder alabar al Señor en espíritu y en verdad. Lo hacemos en las iglesias, sí, y es correcto, porque para eso nos congregamos. Pero no necesariamente tiene que ser solamente en la iglesia alabar y adorar a Dios. Tiene que ser en nuestro corazón a poder alabar y adorar a Dios en donde quiera que estemos. Por eso cuando Jesús le está diciendo a la mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y entonces ya nosotros estamos viviendo en esa hora. Cuando dijo la hora viene, ya estamos en esa hora. Nosotros podemos y debemos adorar al Padre donde quiera que estemos. Amén. Entonces vemos que esas palabras que Jesús le dijo a esta mujer, estos pasajes que acabamos de leer, que nosotros oramos, fíjense, el otro punto aquí importante, cuando le dice Jesús,
créeme que la hora viene, que ni en este monte ni en Jerusalén. Y luego le dice, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿A qué se está refiriendo Jesús ahí? Que los samaritanos, de alguna manera, ellos sabían que se tenía que adorar, pero ellos no tenían el conocimiento adorar a quién. Por eso Jesús le dice, ustedes adoran lo que no saben. Y Jesús le dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Entonces, nosotros adoramos al que conocemos. Ese es bien importante. Porque a veces venimos a la iglesia y cantamos y estamos repitiendo la letra y nos gozamos, está bien. Pero en ese momento nuestra mente no está concentrada en que estamos adorando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Estamos cantando y estamos alegres y como decíamos la vez pasada, pero volteando para todos lados. Y estamos hablando y cantando y diciendo la letra, sí, y estamos alegres y podemos estar aplaudiendo y moviéndonos y cantando. Pero, ¿en dónde está en ese momento nuestra mente y nuestro corazón? Y saben, eso nos pasa a cualquiera. A cualquiera. Pero cuando lo entendemos y lo aprendemos el significado, nos va ayudando a decir, yo no lo había entendido así, yo no sabía de qué se trataba. Entonces, como que ya uno se va centrando, uno se va, ¿verdad?, a decir, ok, ya sé que ahora que cuando llego, cuando nos congregamos, venimos a la iglesia para adorar al Señor, para alabar a Dios, ya con conocimiento y entendimiento de a quién venimos a adorar. Amén. Entonces, decía hace unos momentos mi esposa, fuimos creados ¿para qué? Para la alabanza de la gloria de su nombre. Fuimos creados para alabar a Dios. Fíjense, si leemos en el libro de Apocalipsis, que yo creo que la mayoría hemos leído, aunque sabemos que es un libro que no se lee mucho porque a veces no se entiende tan fácilmente. Y en un futuro por ahí vamos a tener la oportunidad de verlo más detenidamente con nuestro hermano Jorge en un estudio que va a darnos al respecto. Apocalipsis 4 dice a partir del versículo 9, dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. ¿Y qué dice? Y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Wow. Entonces, de alguna manera, la Biblia no nos da una definición específica de lo que es la adoración. No nos está diciendo así una definición así como en el diccionario. Sí se da y hay algo al respecto, pero no abarca todo lo que significa. Pero a través de este pasaje vemos parte bien importante de cómo
de lo que es la adoración, de lo que hicieron aquí estos 24 ancianos. Es bien interesante verlo, de que en este pasaje dice, y aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias. Cuando nosotros nos congregamos a alabar a Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos dando gloria, estamos honrando al Señor y estamos dando gracias, acción de gracias al Señor. Dice, al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Y cuando hace referencia de esos 24 ancianos que se postran, dice, delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Esos 24 ancianos, dice, se postran y le adoran. Pero ¿qué más dice? ¿Qué hacen? Echan sus coronas delante del trono. ¿Qué podemos entender cuando dice que echan sus coronas delante del trono? O sea, se quitan sus coronas y las ponen delante del trono. ¿Qué podemos entender? Hay un significado muy profundo ahí, pero uno de los significados que podemos entender ahí, ¿cuál es el significado de una corona? Un galardón, algo que tú te ganaste, te recibiste por diferentes circunstancias, ¿verdad? De hecho, la Biblia dice que nos van a dar coronas a todos. Pero uno de los significados de las coronas que esos ancianos echan ahí delante del trono, precisamente es todo lo que yo hice, todo aquello que por lo cual yo me gané aquella corona. Al yo echarlas delante del trono, estoy reconociendo que todo lo que yo hice no fue mérito mío, sino fue por la gracia, la misericordia de Dios que a mí me permitió y me dio aquel galardón. Y cuando los ancianos hacen eso, están reconociendo. ¿Y saben cómo nosotros podemos, vamos a decirle así, cuando venimos y nos postramos a orar al Señor aquí? Coronas, vamos a decir así. ¿Cuál es la corona? Mi negocio, mi trabajo, cosas que están siendo de bendición, que con el esfuerzo que yo he hecho, bueno, tengo un buen ingreso, un buen sueldo, tengo un negocio, no importa. Cualquier aptitud, cualquier cosa que yo tenga en mi trabajo, lo que yo haga, cuando venimos a alabar al Señor, estoy reconociendo, Señor, si tú me has dado ese buen trabajo, si la empresa, el negocio, lo que yo haga y lo hago bien y lo hago, y eso me da un galardón cada semana, porque es el sustento para mi familia. Yo vengo el domingo y aquel galardón vengo y digo, Señor, gracias. Porque yo sé que tú me has dado, Señor, la inteligencia, la salud para poder yo trabajar. Tú me has dado la inteligencia para poder yo, Señor, tener aquel negocio. Señor, gracias porque tú me has dado aquella capacidad. Yo sé que no proviene de mí, sino que sí tú me la has dado con un propósito. Y cuando venimos y adoramos al Señor, ahí nos despojamos de todo galardón y decimos, Señor, aquí está. Amén. Eso es saber a quién estamos adorando.
Dice el Salmo 43, el versículo 4 y 5. Salmo 43. Creo que este es, a ver, sí, ese es, sí. Dice, aquí está en la pantalla: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. ¿Y qué dice? Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Fíjense, cuando dice entraré al altar de Dios, fíjense, ahí no dice Señor, tú me meterás a tu altar. Cuando dice entraré es algo voluntario. Es voluntario. Entonces, para entrar al altar de Dios o la presencia de Dios, es algo que voluntariamente nosotros tenemos que hacer. No, nadie nos tiene que obligar, nadie nos tiene que presionar, nadie tiene que ser voluntario. Por eso el libre albedrío que tenemos cada quien, ¿verdad? Es voluntario. Dice, al Dios de mi alegría y de mi gozo. ¿Es Dios de tu alegría y de tu gozo? Dice, y te alabaré con arpa. Cuando dice te alabaré con arpa, ahí regresamos otra vez. Está hablando, ahí está otra vez la música. Ahí está un instrumento de cuerdas para alabar a Dios con instrumento. No siempre tiene que ser así, pero estamos viendo aquí un pasaje bíblico en este salmo, donde el salmista está diciendo, yo, Señor, te voy a alabar con arpa. Dice el 5, versículo 5, y lo hace una pregunta. Y aquí este versículo, el salmista está hablándose a sí mismo. A sí mismo se está hablando. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Fíjense, algo le estaba pasando al salmista. Él estaba pasando algo donde se sentía abatido y se sentía turbado. ¿Es así? Él está diciendo, él mismo se pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Qué dice? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía, y Dios mío. O sea, en aquel abatimiento, en aquel momento de turbación que podamos tener, Él mismo se está diciendo, yo voy a esperar en Dios, porque a pesar de que yo esté abatido o turbado, aún he de alabarle. Es lo que nos está diciendo el salmista. ¿Cuántos de nosotros no pasamos por momentos de abatimiento, de turbación? Todos, en algún momento y por diferentes circunstancias. Pero aquí nos está diciendo la escritura y la palabra, espera en Dios. E independientemente de lo que estemos pasando, aún hemos de alabarle. Y tenemos que hacerlo. Porque a veces pensamos, no, pues es que lo que estoy pasando. Y ¿saben una cosa? Cuando yo me he sentido abatido y turbado, ¿ustedes creen que yo tengo ganas de alabarle a Dios? No. Nadie tenemos ganas de hacerlo. Ni tampoco el salmista, el que está hablando aquí. Por eso él está hablándose a sí mismo, a su alma. Y a sí mismo se dice,
Espera en Dios y alábale. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia sin ganas de alabarle a Dios? Y saben, creo que lo comentamos en estos días. A veces creemos o pensamos, bueno, yo no tengo ganas de alabar a Dios. Y si no tengo ganas y me pongo a alabar a Dios, entonces estoy siendo hipócrita, estoy siendo falso. No, estás siendo obediente. Estás sometiendo tu carne a la que tu carne te dice no le alabes a Dios. Pero cuando tú le alabas a pesar de que tú no sientes, entonces estás dominando a tu carne y le estás diciendo lo que aquí dijo el salmista: estoy esperando en Dios porque aún he de alabarle. Amén. Amén. Así es que todos pasamos por esos momentos, todos, nadie nos escapamos, ni el más espiritual. Ahí no hay que, no, todos. Así es. El mismo Señor Jesús, cuando estaba orando al Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero ¿qué dijo el Señor? Pero no se haga mi voluntad. Entonces, cuando estamos así y nos disponemos a alabar al Señor, no se está haciendo mi voluntad, sino la de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que la alabemos a pesar de todo. Amén. Entonces, no puede ser de otra manera, hermanos. Ahora, para que podamos nosotros aprender a entrar a alabarle a Dios así, hay algo importante. Hay algo importante. ¿Qué nos dice? Nos habla el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos parte de lo que nos dice aquí, lo que hace mención Jesús en Mateo 22, 37. ¿Qué dice Mateo 22, 37? Dice que para para amar a Dios, dice, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Lo que le llaman el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amar al Señor, ahí está hablando de que de todo nuestro ser. Si nosotros no hemos aprendido a amar a Dios así, va a ser difícil que nosotros podamos adorar a Dios así. Una vez que hemos entendido de que ese gran mandamiento de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, que implica todo nuestro ser, hagámonos esta pregunta: ¿amo yo a Dios así? ¿He yo entendido o he aprendido a amar a Dios así? O déjenme hacerles otra pregunta. Los que somos padres, ¿amas a tus hijos con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? Yo creo que sí. Hay quienes decimos: yo doy mi vida por mis hijos. ¿No es así? Pues Dios nos está diciendo que así tenemos que amarle a Él. Ahí está su palabra. Wow.
Cuando hemos aprendido a amar a Dios así, es un proceso, no es de la noche a la mañana. No estoy juzgando a nadie, no. Esto es un proceso de tiempo. Hay quienes han llegado a alcanzar a amar a Dios así, más pronto que otros. A algunos les ha tomado meses, a otros años. Está bien, pero gran parte tiene que ver nuestra motivación por el cual estamos buscando a Dios. Normalmente buscamos a Dios cuando hay una necesidad y está bien. ¿Está bien? Eso es parte. Eso es, vamos a decir, de los primeros pasos que tenemos que aprender a dar. Buscamos a Dios porque tenemos necesidad y es correcto. Pero una vez que ya le empezamos a conocer y a entender que el Señor nos ayuda, suple nuestras necesidades, nos ayuda, nos suple, nos fortalece, nos sana, nos bendice. Entonces, cuando ya entendemos y empezamos a conocerle, que es Él el que es la bendición de Dios sobre nosotros, que no es mi fuerza, no es mi inteligencia y no es la suerte, sino que es Dios. Cuando hemos entendido eso, entonces eso debe de llevarnos a Señor, gracias. A poder con más entendimiento, Señor. Y hasta te empieza a salir ya inconscientemente, Señor, te alabo, Señor. Porque estamos reconociendo su grandeza. Amén. Entonces, podemos decir entonces que la adoración genuina de nosotros para con el Señor implica la entrega de todo lo que somos. Así es. El Salmo creo que lo leyó, creo que fue ¿verdad? Si no me equivoco. El Salmo 103, dice en el Salmo 103 ahí del versículo 1, en la Reina Valera. Bendice alma mía a Jehová. Ahí vemos al salmista otra vez diciéndose. Me llama la atención que en los salmos, aquí el salmista no está hablando a terceras personas. No está hablando a terceras personas, se está hablando a sí mismo. Otra vez, como los otros salmos que vimos. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Qué dice el 2? Otra vez dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora, ese mismo pasaje quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice la Nueva Traducción Viviente, que todo lo que soy, fíjense, alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Dice el 2, que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Ahí yo creo que estos pasajes nosotros tenemos que tomarlos como nuestros también, aprendiéndolos de memoria. Y cuando vengamos a la iglesia y entremos aquí a la iglesia como congregación, como pueblo de Dios, y vengamos sin ganas de abrir la boca para alabar a Dios, estos pasajes vamos a decirlos como nuestros. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aquí vemos cómo la Escritura nos habla y nos enseña cómo debemos de hacerlo. Amén. Así es que ya vamos a terminar por el día de hoy. Como comenté la vez pasada, vamos a tomar más semanas con este tema porque
yo no sé, pero para mí es muy importante. ¿Está siendo de bendición para ti, hermano? Es bien importante entenderlo. Es muy importante. Entonces, como decíamos, este tema generalmente no se habla, no se predica, no se enseña regularmente, muy esporádicamente, pero bueno, yo creo que era el tiempo, era el momento. Así es que, y de alguna manera, hablando lo que nos dice el salmista, de que con todo su ser debemos de alabar al Señor. Podemos ver cómo cuando el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, allá en el capítulo 12, cuando el apóstol Pablo está mencionando, allá en el versículo 1, y dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ¿qué dice? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces vemos que aquí el apóstol Pablo, cuando hace mención de que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, está hablando, y dice que es vuestro culto racional, está hablando de espíritu, alma y cuerpo. Entonces, aquí el apóstol Pablo, de alguna manera, vemos que por lo que el salmista nos estaba enseñando, nos está diciendo allá en estos pasajes, el apóstol Pablo, con otras palabras, nos lleva a lo mismo. Así es que, si meditamos en esto, nos damos cuenta cuando nos dice también el apóstol Pablo, fíjese lo que nos dice en Efesios 5:2. Efesios 5:2 dice: Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Qué dice? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, adorar a Dios implica sumisión y obediencia. No podemos adorarle a Dios en espíritu y en verdad sin antes haber rendido previamente nuestra voluntad ante Él para servirle en todo cuanto Él nos manda y nos llama. Y ahí nos vamos a quedar. Vamos a ponernos de pie.